Todo lo que ha escrito en sus novelas sobre la vida de la Iglesia mozárabe, yo le he pedido especialmente pues, que hoy nos compartiese algo que quizás no se ve tan claro cuando uno se acerca al mundo mozárabe. Y es que no es algo arqueológico. Claro que hay cosas que tienen que ver con la historia, con la arqueología, con las diversas ciencias de las que te puedes acercar a ese mundo. Pero que sobre todo es algo cristiano, que lo que transmite es esperanza. Que lo que esas comunidades transmitieron con ese modo de ser fieles y al mismo tiempo convivir con hermanos de otra cultura y de otra religión y poder así encarnar el Evangelio en esa situación, lo que nos transmitieron nuestra generación esperanza, y hoy nosotros, los que celebramos el rito mozárabe, vivimos la espiritualidad mozárabe, no somos cuidadores de un museo, sino que somos también herederos de esa transmisión de esperanza. Por eso, celebrando este año el Jubileo de la Esperanza, me parecía súper importante escucharle desde esta dimensión y que nos ayude a darnos cuenta cómo nosotros hoy, custodiando, conservando y sobre todo viviendo la espiritualidad que emana del rito mozárabe, somos también los mozárabes de hoy, los cristianos que en esta situación, en esta circunstancia, estamos llamados a transmitir esperanza. Querido Jesús, muchísimas gracias por estar en Alcalá, que Dios te bendiga, te escuchamos todo. Y el sentido profundo de lo que se mozárabe, creo que en la Eucaristía, no voy a predicar otra vez, entonces lo que voy a hacer es contar mi propia experiencia de descubrimiento del mundo mozárabe, que yo creo que es muy interesante, porque me imagino que algunos de los que están aquí ahora mismo en un proceso semejante, y en mi caso, bueno, como cura que soy, entonces, puede resultar atractivo. Yo estoy contando esto últimamente porque cuando uno tiene una dimensión mediática, como nos suele pasar a los escritores, y se ha tenido cierto éxito, pues ya te colocan en un sitio de casilla y parece que uno se ha dedicado toda la vida a escribir libros y a estar metido en bibliotecas. Y eso es totalmente diferente a la vida que he tenido con vosotros. Yo soy fundamentalmente un actor, soy vocación tardía, como saben, fui juez, estudié en la universidad, no había estudiado de curas, de monjas, de religiosos, ni nada. Un chaval de un tiempo de los años 80 a la universidad, fui juez muy tempranamente, ejercí durante 2 años, luego me fui a hacer el doctorado a Madrid, intenso, y a estudiar filosofía, y de ahí al seminario, y luego curar toda la vida, siempre con parroquia, siempre. Pero es verdad que he sido un lector, porque en mi casa se leían libros. Y bueno, quizás puede llevar un apellido árabe a David, es un apellido árabe que he dado por la vida de mi abuelo. Era muy lector, muy aficionado, era doctor veterinario, de sanidad, pero le había gustado más la historia que ninguna otra cosa, por lo cual había leído mucho. Y en su biblioteca, que era muy buena, tenía la historia de los González de Ramírez de Simonet, que estuvo mucho tiempo sin publicarse. Yo tenía un texto muy antiguo y después ya se ha vuelto a editar varias veces y ahora sí se puede encontrar. Tenía también la historia de los musulmanes en España, de todos, que son varios tomos, publicado en los años 40, y después tenía también la historia del libro de Gonzalo. Por esas cosas de la vida, a mí cuando me hice sacerdote, mi primera vida fue en Ajuaga, es un pueblo extremeño, la Extremadura, que lo saben muy bien los que hay aquí descendientes o extremeños, tiene una identidad muy curiosa. Cuando me dieron la medalla de la región, la más alta distinción de la región, yo cometí una pifia. Y fue que en el discurso dije, gracias a Dios los extremeños no tenemos identidad. Yo iba muy bien encaminado, pero no lo entendió, pues era su problema. Yo me refería a que gracias a Dios no nos pasa con los catalanes, que están tan aferrados a su identidad, tan aferrados, tienen derecho por supuesto, porque la tienen una lengua por sí y todo. Pero eso les ha causado muchos problemas, y causa muchos problemas a mucha gente. Estas identidades que son tan absorbentes, que
se convierte como en religiones. Pero el extremeño no, el extremeño está diseminado por todo el mundo y nosotros tenemos un poco de andaluces, un poco de castellanos, un poco de portugueses, un poco de manchego, en fin, estamos muy en medio de todo. Mi pueblo, yo soy de Villanueva de la Serena, pues son pueblos que se parecen mucho a los pueblos de La Mancha, Alcázar de San Juan, son pueblos muy parecidos en sus costumbres, en su vida, en sus devociones, en todo. Y Córdoba es un pueblo, Azuaga es un pueblo netamente cordobés, es que lo es, en todo, en su forma de vida, en sus costumbres, y eso a mí me sorprendió, porque no se parecía nada a las costumbres que yo había vivido en Villanueva de la Serena. Y estaban cerca de Córdoba, y ellos iban a Córdoba para en fin, que me enamoré de Córdoba, ¿no? Que Córdoba es precioso. Y ahí entonces, pues no sé, me entró un poco dentro de aquel espíritu, que además se llevaba mucho entonces, a principios de los 90, del andalusismo, la cultura andalusí, la agricultura, todo aquello. No sabía libros, lo poco que se había publicado, pero todo era muy parecido. Todo era yo le llamaba el maravillosismo islámico. Ese es el nombre del museo de Turquía, que estaba constituida por aquí, tanto que hicieron la ruta del califato, la ruta de Washington Irving, que Washington Irving era un músico, un mortuzo, una cosa, yo no sé cómo se le ocurre, la verdad, hacer la ruta de Washington Irving. Washington Irving es el que ha colocado más tópicos y más tonterías en la cultura andalucía, se lo inventó todo y lo convirtió como una especie de ladrón de Bagdad y todas estas cosas. Pero yo empecé a descubrir la falsedad, que el romanticismo es mucho. ¿Por qué? Porque entre otras cosas forjaron esa idea simplificada de las tres culturas. España era las tres culturas, cristianos, musulmanes y judíos. A ver, ¿qué es esto de las tres culturas? Pues era que el Islam había estado 800 años aquí, en medio habían estado tolerados los judíos, y los cristianos son unos señores reconquistadores que vienen del norte y al final se apropian de todo el territorio que había pertenecido a los musulmanes y le aportan su identidad. ¿A qué falta algo? ¿Qué pasa? Que toda la población hispano-romana, visigoda, cristiana, se convierte al Islam. ¿Qué pasó? ¿Que los mataron a todos? ¿O todos se fueron de los territorios? Faltaba algo y había que descubrirlo. Gracias a Dios, porque siempre he visto todo esto como providencial, en mi mano habían caído esos libros, los de Levi Provenzal, y sobre todo los de Simón. Pero entonces descubrí a mi gran descubridor de los mozárabes, valga la redundancia, que es don Claudio Sánchez Albornoz. A don Claudio Sánchez Albornoz le había pasado lo mismo que a mí, salvando la distancia, y era que había tenido una polémica tremenda con Blas Infante y Américo Castro, dos grandes intelectuales del andalusismo, que de ahí parte además el partido andalusista. Y la teoría de estos señores era que los andaluces y gran parte de España somos más musulmanes que otra cosa, aunque luego aceptamos el cristianismo porque no nos quedaba remedio, nos lo impusieron, no sé qué, no sé cuánto. Esa es la tesis, si lo lees, no se lo lean porque vamos a decir, es insoportable, no se lo recomiendo a nadie, pero yo lo leo. Y de ahí descubrí a Sánchez Albornoz, que dedicó parte de su vida a desmentir esa fantasía. Y nos dio una tesis preciosa. No, cuidado. Está Isidoro de Sevilla. Nosotros estamos entroncados en la patrística. No hay distancia entre el cristianismo ibérico y San Agustín. ¿Qué somos nosotros? Pues nosotros somos fundamentalmente descendientes de una población que soportó el Islam, que por supuesto convivió, claro, pero lo soportó pagando impuestos, sufriendo persecuciones y desplazándose en determinados momentos por la península ibérica. Y la prueba más evidente es la lengua. La lengua, porque si nosotros fuéramos fundamentalmente islámicos, ¿hablaríamos árabe o no? ¿Se hubiera conservado el árabe? Claro. ¿Por qué desaparece? Porque la gente sigue hablando lo que había hablado toda la vida, una lengua vernácula, la lengua que hablaban en casa, que venía del latín, y que al final
tenía tanta fuerza que incluso la adoptaron los visigodos, ¿o no? Nosotros no hablamos una lengua franco-germánica, ni hablamos una lengua venida del este, ni hablamos árabe, aunque todas esas lenguas han dejado su huella en lo que llamamos el español, o el castellano, si queréis, o el gallego, o el galaico, o el catalán. Todo eso son lenguas que se hablaban en la península ibérica y que se han mantenido en la península ibérica. Todas provienen del latín, todas son lenguas, por supuesto, de nivel la misma, pero todas son la lengua mozárabe, sin lugar a dudas. La lengua que se hablaba en el territorio hispano, se hablaba en el territorio hispano durante la invasión islámica. Los mozárabes tuvieron que ser políglotas, forzosamente, no les quedaba más remedio. Lo hemos visto en la liturgia, porque hablaban esa lengua en casa, la lengua de su madre, la que se había conservado durante toda la romanización. Hablaban los más cultos, conocían muy bien el latín, porque era una lengua jurídica que tenía mucha fuerza, porque era también la lengua de la Iglesia, y también el griego que se había conservado, porque era la antigua y buena liturgia de San Juan Crisóstomo, y porque todo el cristianismo se formó en griego, y porque muchos libros estaban escritos en griego. Por lo tanto, en la mozarabía se conocían esas lenguas, y aparte de eso, era la lengua oficial del reino en el cual ellos eran súbditos, y el árabe culto, que era la lengua oficial, porque tiene una forma de los ritos islámicos, de los restos, de los libros y del derecho de la umma, que es la comunidad de los creyentes. Pero es que luego pasa otra cosa. Toda la población de ese tiempo de la dominación islámica fue heterogénea, es decir, ni siquiera me sirve todavía decir que eran musulmanes, cristianos mozárabes y judíos. Eran muchas más cosas. Había mulatíes que habían sido cristianos que se convirtieron al Islam para no pagar impuestos, para no sufrir persecuciones. Pero tenemos muchos testimonios de que en sus costumbres y en sus casas seguían teniendo sus devociones cristianas a los santos y sus cosas, porque era muy difícil quitarse eso de encima, porque llevaban muchos siglos. Y lo hemos explicado hoy. Si es que aquellos visigodos y los suevos se habían convertido al cristianismo, ¿cómo esta gente se va a desprender del cristianismo de golpe? Eso no se puede hacer, no se puede, de ninguna manera. Pasó luego algo parecido con los conversos judíos. Y es que tampoco eran heterogéneos los musulmanes que vivían en la península ibérica, tampoco eran una cultura heterogénea, porque habían venido los primeros en el ejército de Rumi. Rumi venía de Damasco, y Rumi era el gran general que venía comandando las tropas del califa de Damasco. ¿Qué significa Rumi? Romano. Es decir, Rumi era cristiano. El general que venía al frente de las tropas de cristianos, pues era lo que hoy llamamos un mozárabe, pero de la provincia de Sevilla. Claro. ¿Por qué venía a conquistar a unos cristianos que estaban acá? Porque eran siervos de su señor. Estos guerreros que estaban siempre subidos al poder de estos señores. Nos pasó algo con el Cid, o no, nos pasó algo parecido. El Cid fue un personaje muy importante, guerrero, pero fue también el escenario al servicio de los reyes de la península ibérica. Y eso es lo que era. Ya no sabemos muy poco, pero indiscutiblemente Rumi es la palabra que identifica en el Oriente a los cristianos. Rumi que es como llaman los coronistas musulmanes a los cristianos de la península ibérica en el primer momento. Son rumíes, son romanos. Y después le empiezan a llamar dhimíes. Son los que están sometidos al pacto, a la altima. La altima es el pacto que los gobernantes islámicos hacen con las terceras del libro, es decir, con los cristianos y con los judíos. Los toleran, siempre le pagan el tributo y les llaman la altima. Los barrios de cristianos se llamaban, y de judíos igual, se llamaban la altima. Y a ellos se llamaban romíes o dimíes, eran las dos palabras que lo identificaban. La palabra mozárrabe aparece mucho después, mucho.
identifican mucho mejor a los cristianos romanos sometidos a la Iglesia romana o dhimmi sometidos al pacto con el Islam. A mí esto me pareció muy interesante, porque por aquel tiempo me había leído una novela que se llama El puente de Alcántara. Esta novela de Frank Baer, que es un alemán, Frank Baer es un alemán, es una novela pura de la literatura. Ahí aparecen los cristianos, es una novela muy bien escrita y es muy interesante. Pero cuando la lea y conoce un poco esto, sabe perfectamente que este alemán no tiene ni idea, porque los cristianos son todos cristianos que vienen por los reconquistadores del norte, los judíos son todos que estaban aquí, todos son médicos o poetas, y después los otros personajes son los poetas que están al servicio de los reyes de la época. Bueno, yo creo que se había leído en la mano Sevilla de don Claudio Sánchez Albornoz, pero no había sido capaz de entender quiénes eran los cristianos de la península ibérica. Y es muy difícil que una persona desde Europa entienda lo que habían vivido los cristianos de acá, como es muy difícil explicarle quiénes son los coptos, porque todo ese tronco que fue el Imperio Romano, que abarcaba toda esa amplitud enorme, las provincias del Oriente, Europa, la península ibérica y todo el norte de África, ha vivido una romanización semejante. Me imagino que todos los que están aquí conocen Volúbilis, Cartago, etc., porque San Agustín es un romano de África. Y en esos lugares también, después de que viene el ejército de Rumi, que también pasa por ahí, por todos sus territorios, por el Cairo, el Sacro del Emirato, por el norte de África, ahí también permanecen peregrinos cristianos, de los cuales se conservan en Egipto nada menos que el 18%. Oficialmente dicen que el 15%, pero es el 18%, si hablan con los ortodoxos de verdad. Esto supone que de cada 100 personas de Egipto, 18 son cristianos, que han conservado el cristianismo desde el Imperio Romano. Es muy interesante, con todo lo que se ha vivido. Y con los grandes movimientos islámicos fundamentalistas que se han sufrido, porque había periodos de tolerancia y periodos que no han sido de tolerancia. Pero claro, ¿cómo le explicas esto a los españoles? Cuando hemos estudiado la historia de una forma esquemática y simplificada, siempre con un mapa delante, porque es tan complejo para la lingüista. Ahora bajan, ahora suben, ahora vuelven a reconquistar. Cuando ya aparecía después de la batalla de Simancas, que a Reclamán iba decayendo, después viene Almanzor, subió Almanzor, destruyó Santiago de Frontera, San Millán de la Congoya a Barcelona, y otra vez se suben las fronteras arriba, luego bajan otra vez, luego vuelven a subir, luego los reinos de Teca. Es que lo nuestro fatiga a cualquiera, no va a entender su alemán, eso no se puede, es imposible. Si no lo hemos entendido nosotros que vivimos aquí, ¿cómo lo entendemos en el? Pues yo dije, una novela. Esto solo lo arregla una novela. Hay que poner cara a los mostradores, hay que explicar quiénes eran. Pero no me voy a ir al siglo IX, no, me voy a ir al año 1000, al momento clave, al momento en el cual a Fernán III y sobre todo a la que son bastante tolerantes con las comunidades de mozárabes de la península ibérica. Y no solamente eso, sino que ellos se arrogan el privilegio paulino e incluso nombran a los paulinos, porque eso sucede con Aterramán y con Araquén, y luego ya desaparece. Lo cuenta Hijayán en Macari, que cuando yo leía aquello me escandalicé, pero comprendí. Pero si ya había sucedido en la época constantiniana, y a partir de entonces ese privilegio que está en la carta de San Pablo lo utilizó hasta Franco, hasta hace 2 días. Todos los que estamos, la mayoría de los que estamos aquí, hemos conocido la historia de Franco, nombraba todavía a los obispos. Pues lo mismo sucedía, él era el caudillo, pero lo mismo sucedía con el Eucario. Nombraban a los obispos. Pero nombraban a los obispos porque eran muy cultos y porque los necesitaban. Porque aquellos prelados les servían como intérpretes no solo de las embajadas que venían de Constantinopla, por ejemplo, o del imperio de los botones, sino intérpretes de la cultura, porque conocían las lenguas. Y si venía un libro de Oriente, venía muchas veces en griego. ¿Quién le iba a la quena a traducir ese libro? Un mozárabe, o un judío o un mozárabe, pero sobre todo un
primera novela, que se llamaba La Luz del Oriente, no sé si alguien la ha leído, que es la historia de un romano, un siglo tercero, en época de las persecuciones, y la novela funcionó más o menos. Es la historia de Félix de Lusitania, más o menos bien. Y me puse a escribir una novela en Mozárabe, que era lo que realmente es dificilísimo publicar libros, y menos en una editorial como era Ediciones de Grupo Z, pero yo lo había conseguido con aquella novela. Pero lo que realmente yo quería escribir era el mozárabe. Y yo llevaba el escrito del mozárabe más de la mitad cuando mis editores publicaron La Luz del Oriente, No fue mal, y después me llamó la que era entonces la directora editorial, que mandaban todo el grupo, Blanca Rosa Asensio, se ha jubilado hace poco, y me dijo: Jesús, no va mal el libro, estamos sorprendidos, porque mira que era una cosa romana aquí, como toque cristiano y tal, no se ve que era todo. Y si no, no se explica, claro. Y me dice, escribe otra cosa, ya estoy escribiendo otra cosa. Mira, voy a ir por Extremadura, que voy a una reunión de todos los periódicos del grupo, que eran el Adelanto de Salamanca, el periódico de Extremadura. Me voy a reunir en el hotel de Extremadura, que va a estar allí el presidente y tal, y si tenemos un rato después del desayuno, me lo cuentes. Pues ya yo como loco con tu manuscrito, me siento con ella después del desayuno, que tenía 5 minutos, porque me intento potentar, y dice: a ver, cuéntame. Y yo le empiezo a contar lo que le he contado desde antes, y empiezo yo a que Sánchez ¿no? Y lo necesario de empezar los españoles que es mozárabe, que es importantísimo. Bueno, yo vi que le abría la cabeza, quita, pero eso, ¿quién se va a leer eso, por favor? Eso es un rollo horroroso, eso no tiene interés ninguno, no le interesa a nadie, como están ahora las cosas, lo que le gusta a todo el mundo, que entonces había escrito Antonio Gala en el manuscrito Carlos, y toma, una cosa aquí, no, nada. Me quedé con mi manuscrito allí, que tenía yo la mitad, hecho polvo. Y se lo conté a la editora, que había sido la que me había contratado el primer libro, y dije: mira, Cristina, ¿qué me pasa? Me va contando, me dice: está escribiendo un rollo que vamos, por lo que prometía este autor, pero que de ninguna manera. Se lo intento explicar a esta, que tampoco lo entendía, y está medio sueca. Sueca por parte de madre, vendría que español. Y bueno, es que era imposible, o sea, que entendiera esto, no se podía de ninguna manera. Y me llama y me dice: mira, Jesús, hemos tenido una reunión editorial y hemos decidido que escriba la segunda parte de los y te olvides de lo del mozárabe. Oye, un disgusto, estaba haciendo eso en Salamanca, pero un disgusto tremendo. ¿Cómo puede pasar esto? Y bueno, me puse a escribir la segunda parte, porque si no, no me publicaban, claro, y ya no obstante era haber publicado un libro, nada menos que mi grupo Z en la editorial Ediciones B, que ahí publicaban No Acuerdo, y ya por fin, en fin, o sea que era un sitio serio. Y me puse dócilmente a escribir una segunda parte de La Luz del Oriente, que se llama Félix de Lusitania, que a lo mejor alguien aquí sabe la vida. Esa era escribirme ese segundo libro. Pero cuando llevaba 6 o 7 capítulos de Félix de Lusitania, algo dentro me dijo: vuelta a Mozárabe. Si no lo publico, yo me volví y me escribí el Mozárabe del último. Es la segunda novela más larga que he escrito. La más larga es la que culmina con la historia del Mozárabe, Las Almas de la Luz, no sé si la han leído, porque luego dio para mucho. Pero entonces me escribí el Mozárabe de un tirón. Y estábamos ya, yo estaba al final de curso en Salamanca, y me llama la editora: ¿cuándo vas a entregar el libro? Y yo: lo voy a entregar ya, lo estoy terminando. Y le imprimí el Mozárabe. Y yo dije: mira, lo que Dios quiera, y se acabó. Y a las 2 semanas me llama Cristina y me dice: me lo he leído de un tirón. Dice: es que no he podido ni dormir. Dice: aquí estoy, que se me cae el ojo al suelo, que no me había pasado nunca en la vida. Dice: me ha encantado. Dice: ¿cómo es posible esta belleza que esto es? Me ha enloquecido. ¿Pero qué es esto? Dice: ahora tengo que convencer a otra cosa. Me llamaba y me decía: no hay nada. Y ya le digo un día: léetelo, por favor, léetelo. Y ya me llama directamente Blanca Rosa Asensio y me dice: vamos a publicar a toda máquina esa novela. ¿Por qué?
Me ha encantado a mí y a mi equipo asesor de todo el año. Se publicó el 96 de junio, que era una fecha malísima, fuera ya de todo, de ferias del libro, de todo. Y se le dio en 26 ediciones al final del año. Todas las semanas tenían que reeditar el libro. Y en un año y medio, 1 millón de ejemplares vendidos desde empezar. Esto no lo digo yo para importancia y ego, no sé cuánto, no. Es para decir que no tendrá esa historia de los mozárabes para tener la gran originalidad y la virtualidad de por fin ayudarte a comprender qué es la dominación islámica en la península ibérica y qué es lo que pasaba aquí. Y es lo que le digo siempre a todo el mundo, has entendido que era Córdoba, que Santiago Portera, las peregrinaciones, cómo funcionaba Europa, que era el Califato, Constantinopla. Porque la gente llega a Córdoba y ve el mihrab de la mezquita, que era la mezquita aljama de Córdoba. Y es un mosaico bizantino esplendoroso. Y dicen los mosaicos bizantinos. Y todo el mundo se cree que se lo han traído de Bizancio. Rabí Ben Zaid, el gran rey del mundo, que luego fue obispo de Elvira, un mozárabe grandísimo, fue enviado como regalo por el califa de la III a Constantinopla. En Constantinopla estuvo con el basileo y vio los mosaicos que se hacían ahí por tradición romana de generaciones. Quedó maravillado como hombre culto que era. El mejor regalo que le pueden enviar al califa son los maestros mosaicistas. No se trajo los mosaicos, sino los maestros. Dijo, todo esto por lo que hacía el mosaico lo puedes encontrar en la península ibérica, todas estas piedras, todas estas teselas, todo esto en el evento, porque ya los romanos hacían mosaicos que nosotros no sabemos hacer, hemos perdido la tradición, pero ellos lo van a hacer. Y esos maestros se quedaron en Córdoba, hicieron todos los mosaicos de estilo bizantino, en Córdoba, que era la capital del califato. Un regalo es como una máquina del tiempo, nunca. Eso deseamos, ¿no? Ojalá encontráramos, por meternos en un cacharro y ver la cara de Jesús, o de su Santísima Madre. Yo creo que eso no puede ser, porque el tiempo es un concepto. No se puede volver, y Él nos proporcionará por eso en la otra realidad, pero aquí no. Él es el dueño del tiempo y la eternidad, alfa y omega, que está representado ahí en esa cruz. Pero eso no se puede hacer. Pero la imaginación es un arma poderosísima. Y sí se puede imaginar cosas. Es un don, un regalo. Y el relato te puede permitir hacer el viaje iniciático al pasado para comprender lo que haya sucedido. Sustentado naturalmente en el trabajo de los investigadores, arqueólogos, historiadores, paleógrafos, todos los que conocen bien el pasado porque se pasan una vida trabajando e indagando en él. Yo, obteniendo todo el beneficio de esa investigación, pude escribir Mozart. Y con otro regalo de la providencia, que a mí me habían enviado mi cuarto, que era San Juan, que en aquella época no teníamos Mr. Google ni Internet, ni manera humana de entrar en documentos de ningún sitio. Había que ir a las bibliotecas. Yo como cura de pueblo no pudiera haber hecho mi investigación como la que hice si no hubiera tenido la biblioteca de la Pontificia, donde está la Monumenta Germánica, que es la gran colección de documentos donde se condensa toda la historia medieval de Europa y donde hay muchas referencias a los obispos mozárabes que hacían delegados desde el califato, y eso me aportó también una visión interna. Yo no sé la ley medieval, ni menos la letra gótica, eso es escrito. Pero mira por donde mi profesora de latín se había leído mi primera novela, que era de época romana, claro, ella que era de clásica, la había visto en una librería y se la había leído. Y se me acerca un día en la clase y me dice, ¿tú has escrito una novela? Y yo, sí. Es que era el y dice, uy, me ha encantado. Dice, claro, el que digo, tiene que ser mi alumno, porque no creo que haya mucho Jesús Sánchez Adamiz en el mundo, ¿no? Es un apellido tan corriente. Y digo, esta va a ser la que me va a ayudar. Me di un día de espacio por la tarde y le planteé, estoy escribiendo esto, necesito de ayudar. Y fue la que me tradujo todos los documentos con programas mayores, que fue imprescindible para poder escribir Mozart. Y eso es lo que quería contar. Muchas gracias y gracias por haber pasado este día.
¿Qué preguntan a Jesús? Ya llevas el micrófono, pues ahora aquí se ve bien. Vale, los que hemos leído de varias dos preguntas. ¿Cómo es posible compaginar toda tu vida pastoral para poder caminar en el tiempo para escribir? La segunda, el obispo hasta ¿de dónde te surgió el personaje? Lo de compaginar y todo esto, allá a todo pasado, no solamente a ti, a mí me parece un milagro, porque muchas veces todo esto, yo tengo ese síndrome del impostor, no voy a hablar de eso. Yo siempre digo que si yo soy un vago, si yo soy un vago, pues me digo todo el día dando por el campo con mi perro, y regando, y luego he tenido muchas cosas, y he hecho muchas cosas. Pero sí es verdad que el tiempo es enormemente misterioso. Siempre digo lo mismo, si el tiempo se utiliza, existe, si no se utiliza, desaparece. Aquello que nos enseñaban es como echar arena en un centro de vidrio, que se va cayendo, cuando te das cuenta no llevas nada. Pues lo mismo sucede con el tiempo es muy misterioso. Yo siempre tengo la sensación de que pierdo el tiempo, pero he podido hacerlo, y lo único que puedo hacer es estar agradecido a Dios cuando, a medida que uno se hace mayor, esto es que envejecer es de verdad. No sé cómo la gente hoy. El evangelio que yo traía para la familia era de que tú sí seas y tú no seas. Y resulta que me había puesto la lectura de San Pedro y me tenía que inventar el camino. Pero le iba a hablar de que tú sí seas y tú no seas. Porque vivimos en el mundo de la mentira. Que os voy a contar a vosotros de lo que estamos viviendo. Dios mío, mentira tras mentira, medias verdades, engaños, seducciones, engañifas, la mentira. Pero ojo, ellos no son los mentirosos, lo somos todos. Porque nos encontramos un amigo que hace mucho tiempo que no vemos y ¡qué mente de hace montón! Y te da la vuelta y dices, porque nos tenemos miedo unos a otros. Los seres humanos, y necesitamos fingir. Y lo que Jesús quería decir, lo que yo quería contar en el siglo de hoy, es que la verdad nos hace libres y que aunque es muy difícil vencer esa resistencia tan tremenda que opone el mundo, pero que tenemos que intentarlo todos los días, porque somos hijos de la verdad, porque si no somos hijos del padre de la mentira, que es como él llama al gran enemigo, ¿no? Al Señor oscuro. Por lo tanto, tenemos que decir siempre la verdad. ¿Y a qué venía esto? Venía a la pregunta del tiempo. Bueno, pues a eso, ¿no? A lo de la mentira. Entonces, lo que nos pasa hoy es eso, que engañamos, queremos engañar, queremos parecer jóvenes. La gente hace cantidad de tonterías y luego hacen el ridículo y parecen muñecos y es un espanto. Yo tengo alguna amiga de la época de la carrera que me ha ido a tomar un café y claro, dices, ¿esto qué es? Una cosa, y luego tengo otras de 60 y tantos años que están bellísimas. Y no es lo mismo, pero otro no puede dejar de pensar sobre que son falsos, no puede dejar de pensar. Y a eso me refería, ¿no? Que el tiempo no se puede vencer. El tiempo es lo que es. Y lo que tenemos entre las manos es una oportunidad. Y hay que vivirlo como una oportunidad. Esto lo va aprendiendo uno a medida que se hace mayor. Antes no, antes va viviendo sencillamente. Pero parece como que se purifica la vida en una determinada edad. Y entonces te vas dando cuenta de lo que realmente merece la pena. Y si no te has dado cuenta, eres muy inmaduro y estás más tonto que un jabalí que no se prematuro. Porque te gusta, es fundamental. Esa es la gran riqueza y la gran sabiduría. Para eso no tienes que tener conocimiento ni saber filosofía. Tienes que saber vivir. Y en la Biblia, cuando se habla de sabio, es quien sabe vivir. Y tenemos que saber vivir. Entonces yo solo voy aprendiendo poco a poco y me doy cada topetazo, cometo cada error y me arrepiento todos los días porque soy muy remordimientoso. Y la segunda pregunta es, a ver, la Biblia aparece, hay una acotación en la Biblia mozárabe, en una de las Biblias mozárabes, que es la Biblia hispalense, que no se debía llamar hispalense sino coturbense, porque de Córdoba, se escribió en Córdoba y en fin, ahí se copió. Esa Biblia está en la biblioteca del Escorial.
y está dedicada por el obispo de Córdoba, Asbaq Abennaví, a el obispo de Sevilla, Obadaira Abencassim, dos obispos mozárabes. Dos nombres que aparecen cuando viene la reina, cuando vienen los emisarios de la reina Tota a Córdoba, y están en la crónica de Hispayana. ¿Conocen la historia de la reina Tota? La primera, esto aquí continúa acá, por eso leanse los libros, porque si no se lo cuento. La reina Tota envió a su nieto para que estaba buenísimo, y claro, entonces un rey que no se podía subir al caballo, porque eso era de salto. Y entonces, como Fernando III era su sobrino y vivían en la Córdoba, que era enormemente sabia y rica, en un emporio, dice: esto mi sobrino lo arregla, que tiene los mejores médicos del mundo. Porque los califas y los emires lo saben todos, ¿no? Eran todos hijos de cristianos, todos, y nietos de cristianos, y nietos por tanto de cristianos, todos. Y cuando vino esa embajada, al rey lo recibe, al nieto de la reina Toda, lo recibe el califa en Medina Zahara, y hacen de traductores dos obispos, que son estos dos que aparecen en Medina Zahara, y eso lo cuenta en su crónica Hispayana. Por lo tanto, digo, me han regalado los nombres de los dos personajes principales de la novela. ¿Alguna cosa más? Que por esa de la manera tuya, porque era de Navarra, era así, que tenía. Es que eran nietos, hijos y bisnietos de Vascones o Navarra. Todos. Y la de todos. Absolutamente todos. Y la última princesa conocida del califato es Ungualá, que era Aurora, o Ungualá, pero que de los árabes, que fue la amante de Almanzor, la única esposa que tuvo a la que no tuvo harén, un misterio rarísimo. Los harenes habían venido de Damasco, y los califas habían heredado la tradición de los persas, recuerdan Darío el persa, de los reyes persas, Nabucodonosor, etc. Hay un libro de Ángeles de Irisarri que cuenta el viaje de la... Hay un libro de Ángeles de Irisarri que se llama El viaje de la reina, que cuenta el viaje de la reina Toda a llevar a su nieto a Córdoba. Entretenidísimo, es muy entretenido. Felicidades a los escritores otro día. Yo te quiero preguntar sobre un poquito más eso que te decía, ¿no? Que nosotros nos sentimos raros, ¿sabes? O sea, con el permiso de Manuel, pero nos sentimos raros porque celebramos el rito hispano-mozárabe y la gente entra aquí de esta iglesia y dice: ¡ay, sí, esto era de ortodoxos, es verdad! Entonces no sabemos muy bien, ¿sabes? Y a nosotros nos gustaría eso que tú expresas y que lo estás diciendo hoy de nuevo, cómo vivir en una cultura que es distinta, que ya no es cristiana, cómo vivir no sintiéndonos continuamente como víctimas, ¿no? Sino viviendo, afrontando el tiempo y la providencia que nos marca este momento, ¿no? Apoyados en cómo ellos lo vivían, ¿no? Como decir que tenemos que seguir hacia adelante, que tenemos un tesoro y que podemos ser creativos con la creatividad del Espíritu Santo, ¿no? para poder anunciar a Jesucristo en este momento. Es una cosa muy buena, pero yo es que creo que los cristianos somos cristianos y somos los mismos cristianos que los cristianos. Eso lo tenemos que sentir siempre. Y eso la Iglesia lo ha tenido siempre muy claro. Y por eso hemos mantenido estas vocaciones con imagen, que a pesar de los periodos iconoclastas, hemos conservado la devoción a la imagen, para que tuviéramos presente el retrato de nuestros mayores. Igual que en la familia conservamos los retratos de los abuelos, las fotografías y las puestas por la casa. De ese gran recuerdo. Y eso que supone, pues que estamos insertados en una tradición que ha vivido todo tipo de vicisitudes. Porque también los primeros cristianos tuvieron épocas de
muchísima paz, mucha tranquilidad y muy bien. Y no solamente eso, sino que todas las clases sociales formaban parte de esa religión que entonces era incipiente, aunque si te pones a mirar la distancia de estos 2025 años hasta entonces, te das cuenta, por ejemplo, de que en el siglo II ya llevaban 200 años los cristianos, como si nosotros nos retrocedemos a la época de Napoleón. Me explico que llevaban ya mucho tiempo, que ya tenían sus tradiciones muy bien forjadas, que ya sabían muy bien quiénes eran, ya habían adquirido la personalidad dentro del imperio, que luego son perseguidos. Y después las persecuciones brotan y rebrotan. ¿Qué nos van a contar los españoles de la persecución que sufrimos en el 36 en España? Que se vivió en todos. Esos cristianos que yo hablaba con algunos de ellos que sufrieron persecuciones, y algunos profesores y algunos profesores muy mal, porque fui párroco en el sur en los años 90 y mucha de la gente vivía y tenía todavía muy buena edad, tenían sus 80 años y me contaban muchas cosas. ¿Y qué les sustentaba? Pues se identificaban totalmente con las persecuciones de otros siglos, se sentían lo mismo. Está pasando lo mismo, esto ya no pasó, y el Dios nos librará de esto. La persecución que tenemos que vivir hoy día, bueno, pues yo creo que sí, que de alguna manera tenemos que sufrir contradicciones, tenemos que, a veces, complejos, todo esto. Pero la fe es un regalo tan grande, es un regalo tan inmenso. Yo, por ejemplo, yo no me puedo imaginar mi vida, cómo sería mi vida, de gracia a Dios totalmente. Y lo que menos comprende, lo que más me hace sufrir, cuando conozco a personas que las conozco, y en este mundo de la cultura muchas de ellas, que no solamente han dejado la fe, se han retirado, se han vuelto a dejar como lo llevamos ahora, o incluso han constatado, es que hay gente que no la ha recibido nunca. Eso es lo que más dolor me causa. Y cuando te sientas delante de ellos para poder explicarme todo esto, es que es difícil. Pero ciertamente hay un alma en el alma del ser humano, una intuición profunda donde todo esto está guardado. Lo único que hay que hacer es despertar. La fe en Jesucristo y la resurrección es una completa novedad, porque descubre algo siempre nuevo, pero que pertenece intrínsecamente al ser humano. Y Dios, como no, lo sabe todo. Y eso no debe ser del reino, solamente hay que encontrarlo. Y es un trabajo de toda la vida. Quería preguntarles qué fuerza tiene o puede tener hoy en día la novela como vía de evangelización. O sea, era como para evangelizar, para ayudar, pues yo creo que mucho apaga el David por poner en este caso este personaje que no solamente él, en mi novela que me mostrará es la reina Tota. La reina Tota, o sea, la reina de Galaecia. La reina de Galaecia, que era esposa viuda del último rey de Galicia, que fue monja. Esta reina fue enviada a Córdoba para rescatar las reliquias de San Pelayo, de San Payo, porque era un niño gallego, porque se la quería llevar a su tierra, donde el muchacho se había criado en la corte del rey de Galicia. Fijaos, porque él le quitaba todo eso a San Pelayo. Un mártir, era imposible. Entonces yo lo que pretendí es no hacer el típico viaje, el viaje físico y mistérico. No sé cómo explicar. O sea, lo que hacen muchas novelas en esa época estaba haciendo la de David y todo esto, que todo eso es falso, como ya saben. Yo fui una vez a la iglesia de San Luciano y el párroco tenía un cabreo monumental con la tía. Cuando venía la gente allí a preguntarme, esto que no se viene cuando decías eso, es mentira, por favor, aquí tenemos una misa y es normal, el hombre estaba ya hasta pero del código da Vinci. Pues entonces yo no quería hacer eso. Yo le quería contar a quien leyera la novela el viaje interior, el viaje espiritual. Para ir dando toda otra religión, pero lo que descubre son muchas cosas.
O sea, ya descubre la fe de los árabes de Córdoba y se marcha sin la reliquia. Y al final da una lección profundamente filosófica cuando se marcha de allí y tiene que rendir cuenta ante el obispo de Tabaras de por qué no se ha llevado la reliquia. Entonces le dice, ¿qué más da? Las reliquias son polvo, las reliquias son nada. Yo llevo la reliquia en mi corazón, yo ya sé lo que debía buscar aquí. Que no me llevo unos huesos, da igual que el hueso que acabo allá. Fíjate lo que pasa después con los restos de San Pablo, que están en la Peralla, en el norte. Por lo tanto, pueden ayudar en el sentido de que alguien se puede descubrir a sí mismo en alguno de los personajes e identificarse con ese viaje iniciático, que al final es el homo viator, el hombre en camino, que somos todos. Estamos en el siglo de la peregrinación, lo de Santiago de Compostela es sorprendente. A mí muchas veces me dicen allá en la iglesia nos pasa mucho esto y los curas nos dejamos. La gente ya no viene en el sentido espiritual. Digo, mira, la gente no venía con sentido espiritual desde el principio porque yo vine hace muchísimos años y no vine con sentido espiritual. Así que vamos a dejarlo de tontería. Esto no se ha desvirtuado. Esto es una mediación. Uno descubrirá y otro no descubrirá. Pero yo te aseguro que todos descubrirán. Y si eso es un primer paso, pues lo cumple. Y todos tenemos amigos, conocidos. Yo tengo un producto cinematográfico que le digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesito? A la peregrinación de Santiago. Además, digo, y te vas a decir, pero es que yo no tengo formación religiosa. Digo, mira, pues te vas escuchando todos los días rezando Boy. ¿No conocen la aplicación rezando Boy? Maravillosa. Pues me llamaba y al tercer día me empezó a llamar y dice, nunca te agradeceré lo suficiente. Vamos, mi mujer y yo aquí, de verdad. Vamos deshechos en lágrimas, esto es maravilloso. Nos levantamos por la mañana y todo eso. Lo estamos descubriendo a nosotros mismos. Hicieron una peregrinación profunda y cuando volvieron de Santiago empezaron a ir a misa. Hasta el día de hoy, entonces ya mucho tiempo. Pero las cosas están ahí y son todo ayuda, todo, nada en la panacea universal de la literatura puede ayudar. Ahora estamos en los tiempos del audiovisual, parece que este va a ser el siglo del audiovisual, también trabajamos ahí, un proyecto de ese tipo, en fin, hay que hacer cosas. Sí, buenas tardes, don Jesús. Curiosidad, ¿tienes que mandar un libro en el otro para publicar? Pues hace 3 años que no publico nada. Pero Ahora publicar una cosa sobre cómo se haga la localización del y San Felipe. Tengo aquí terminando una novela, tengo escrita ahora, las he mantenido detenidas en la editorial, que los tengo a todos ya sulfurados, porque es una forma de la nueva pública, porque como estaba dedicado a estos proyectos audiovisuales que son enormemente complejos, requieren mucho trabajo, muchos viajes, muchas conversaciones, muchas cosas para poder armarlo, y entonces se sacaba un libro ya me volvía loco, porque tenía que ir a presentarlo, tenía que hacer entrevistas, entonces lo he mantenido ahí un tiempo porque me dije a mí mismo cuando cumplí 60 años, digo, voy a dedicar un tiempo a otra vida, si no uno se mete ahí como en una corriente, no sé, una rutina, entonces ya tengo armado esos proyectos audiovisuales y en otoño ya se otra novela mía, no sé si será una, la que tengo ya escrita o la que estoy terminando de escribir ahora, pero yo creo que me va a interesar mucho. De todas formas,